Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, nos encontramos un miércoles más para poder exponer la carta a los romanos. Hoy nos va a tocar la porción del capítulo 1, versículos 16 y 17. Y para mí es un privilegio y es una bendición poder compartir junto a ustedes esta epístola. Y la verdad que las palabras de Pablo esta noche nos van a alimentar nuevamente, porque necesitamos comprender ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo en esta epístola? Recuerden que hemos ya empezado hace 2 semanas con la exposición de la misma epístola y hemos aprendido que los primeros versículos del 1 al 7 y del 8 al 15 nos han enseñado que Pablo tenía un amor profundo y un deseo impresionante de viajar a Roma para conocer a estos hermanos, para ayudarlos espiritualmente. Y puntualmente en estos versículos vamos a ver cómo Pablo desea explicarnos qué es el Evangelio puntualmente, las implicaciones del Evangelio, y vamos a tomarnos todo el tiempo necesario para explicar paso a paso estos versículos, desglosarlos y poder llevar a un entendimiento correcto de la palabra del Señor. Así que espero estén atentos y me acompañen. Vamos a orar para comenzar esta exposición. Amado Señor, te damos gracias esta noche por una vez más poder abrir tu palabra. Señor, te rogamos nos ayudes a comprender las palabras de Pablo. Señor, guiadas por tu Espíritu para, Señor, absorber, Señor, este mensaje. Nutrirnos de tu palabra, Señor. Aprender, Señor, qué es el Evangelio, Señor, cómo está condensado en esta epístola, Señor, y cómo, Señor, el apóstol Pablo quiere dar a conocer lo importante, Señor, de tu poder, Señor, de este Evangelio, Señor, y de la salvación misma que obra según tu justicia, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que está hoy junto a nosotros, Señor. Bendice, Señor, este tiempo de coinonía, de amor, Señor, y de edificación delante de tu palabra. Que tu palabra sea, Señor, lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, comenzamos. Vamos a disfrutar delante de la palabra del Señor. Y la verdad que, si recuerdan la clase anterior y la primera clase, vemos a un Pablo que como decía al principio, ese amor que tiene por los hermanos, y en este caso los que se encuentran en Roma, es muy grande. Y él desea fervientemente llegar a ellos, desea llegar a Roma. Y vamos a conocer, a medida que estuvimos en la epístola a los romanos, que Pablo llega mucho tiempo después a Roma a través de otra situación, a través de estar preso y para llegar ante el César. Y vemos que se cumple la voluntad del Señor y se cumple también su deseo de estar junto a los hermanos. Pero si Pablo hubiera llegado antes a Roma, esta epístola hoy no estaría en nuestras manos. Por eso Pablo se esmera en relatar esta carta y anunciar el Evangelio de Cristo, ¿sí? Y fíjense que él termina los últimos versículos de 14-15 hablando un poco de su valentía. Y digo valentía porque fíjense que él dice, a griegos y no griegos soy deudor. Recuerden que Pablo, por ser apóstol de Jesucristo, por ser enviado primero a predicar a los judíos, acuérdense que Jesús decía que primero le es necesario ir a las ovejas, a la casa de Israel, a anunciar el reino de Dios. Y Pablo, cuando comenzó su llamado, su ministerio, que fue llamado por Cristo, no vino a los gentiles, a un pueblo que desconocía la ley, para anunciar la salvación. Recuerden que Pablo fue encarcelado en Filipos, fue expulsado en Tesalónica mediante una persecución, fue sacado de manera encubierta, ¿se acuerdan?, en Berea, fue objeto de burla en Atenas, fue visto como un insensato en Corinto y fue como una persona irritante y molesta en Jerusalén. Él fue apedreado en Galacia. Acuérdense todo eso. Otra persona, cualquiera de nosotros, en medio de esa persecución, vos y yo, cualquiera de ustedes, hermanos, hubiéramos dejado de ser creyentes. Les puedo asegurar que a través de la persecución que sufrió Pablo, es por esto mismo que él puede jactarse después de haber sido un hombre llamado a morir
por el Evangelio de Cristo, llamado a vivir para Cristo. Lo que vos y yo hoy podemos tomar como ejemplo para observarnos, poder estar mirando delante de la palabra y poder decir: estoy sufriendo persecución, estoy viviendo realmente en esa persecución como debo vivir, como Pablo vivió. Recuerden las palabras de Pablo que decía que les decía a los hermanos: sean imitadores de mí, como yo de Jesucristo. En medio de una persecución tan violenta y tantas veces he sido apedrado, expulsado, dado por muerto, naufragio, todo este tipo de situaciones, solamente, y presten atención, solamente por predicar a nuestro Señor. Y Pablo, remitiéndome al versículo 14, y versículo 15, Pablo decía: soy deudor. Fíjense qué valentía la de predicar el Evangelio. Por eso comienza el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Pablo no tenía de qué avergonzarse. No le daba vergüenza predicar de Cristo. Primero fue a los judíos, sus hermanos en la casa de Israel, y se burlaban de él. Querían ajusticiarlo. Querían engañar a la tropa romana para que lo lleven a tal lugar para caerle con un tumulto de gente y apedrearlo y quitarle la vida. Se burlaban, decían: pero este no era el que asolaba la casa de Israel, no era el que asolaba a esos que decían ser del camino, a los nazarenos. No iba camino a Damasco cuando dice que le salió el Señor al encuentro y dice él que lo salvó. Este hombre hoy no se avergüenza de predicar el Evangelio. Menos en el contexto romano, ni en medio de la urbe romana, donde estaba el emperador. Él no se avergüenza. ¿Por qué no se avergüenza? Porque él conoce, y ya vamos a hablar un poco de este tema, del poder del Evangelio. Conoce, porque él era un hombre que aborrecía a Cristo. Él llegó a aborrecer al Mesías prometido porque para él no había venido todavía. Recuerden esto. Él vivió en un tiempo que él no fue partícipe visual con sus ojos del ministerio de Cristo en la tierra. Él fue mucho tiempo después llamado por el mismo Cristo a quien le apareció y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él fue llamado, y él mismo lo dice, como el último apóstol abortivo. Y él odiaba esto de aquellos que decían que había un Cristo, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, profetizado en la Escritura, ya había estado en la tierra anunciando el reino de Dios y su salvación. Por tanto, hablábamos de un poder. Y si vamos a desglosar estos versículos y vamos a tener en cuenta cuatro palabras muy necesarias de entender qué está diciendo Pablo. Una de ellas va a ser la palabra poder. La palabra poder, y recién hablábamos de esto, ¿no? ¿Por qué es valiente el apóstol Pablo? ¿Por qué dice: no me avergüenzo del Evangelio? No me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación. Y recuerden que esta palabra poder, traducido al griego, recuerden que la epístola a los romanos, como en el Nuevo Testamento, fue escrito en el griego koiné, en el griego común de ese entonces, de ese mundo y de esa circunstancia, en los primeros siglos, en el primer siglo, se refiere está traducido la palabra dunamis, que de ahí nosotros desprendemos la palabra dinamita, ¿no? Y entendemos que dinamita es algo explosivo, algo que destruye. Pero este poder del cual habla Pablo y usa esa palabra dunamis es un poder que destruye el ser y el corazón interior del hombre. Destruye a ese hombre que está lleno de pecado y lo vuelve a ensamblar. Ese poder del Señor que lo vuelve a unir en una nueva criatura, en un solo hombre, hecho nuevo, regenerado nuevo. ¿Recuerdan las palabras de Nicodemo cuando hablaba con Cristo y le decía a Cristo: os es necesario nacer de nuevo, regenerado, hecho de nuevo? ¿No? Pablo habla en Corintios y a esa iglesia le dice que el Señor hace nueva criatura, todo nuevo. Este es el poder que tiene este evangelio. Evangelio, la palabra evangelión, que significa buenas nuevas. En la antigua Roma, cuando el emperador tenía que anunciar al pueblo que estaba, antes de comenzar los juegos,
una noticia importante del reino o sobre su persona, iba su súbdito, iba alguien que era el vocero del emperador, se paraba en medio de la arena y decía: tengo un evangelión que dar. ¿Y qué era el evangelión? Era una buena noticia. Por ejemplo, decía: el emperador va a ser padre, o el emperador ha conquistado con nuestras tropas romanas un nuevo territorio y se ha ampliado el dominio sobre toda Asia y Europa, y la gente aplaudía y vociferaba y vituperaba al emperador. Era un evangelio, era una buena noticia. Por tanto, Pablo está diciendo y está tomando estas palabras para que los romanos entiendan: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? No me avergüenzo de esta buena noticia. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es el poder, es el dunamis que Dios utiliza para que un hombre pecador, un hombre horrible en su pecado y lleno de maldad y lleno de aborrecimiento a Dios, fuera internamente destruido y vuelto a crear. Ese dunamis interno es lo que produce el evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio de Dios. No está hablando de una nueva noticia de un emperador, de un hombre falible, de un poderoso, de alguien común y corriente, de un hombre como vos y yo que podríamos hablar. Todo lo que pudiéramos hablar sería vanagloria. Pero Pablo dice: es el poder de Dios para salvación. Y él conoce muy bien esto de la salvación. Él conoce mucho sobre el poder de la salvación. Acuérdense, citando también su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante, él se refiere a esto como que el Señor tuvo por necio la sabiduría de los hombres, la sabiduría del mundo, y nadie prestó atención a la sabiduría de Dios, sino que a él le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Esto que está haciendo Pablo, al Señor le está agradando. Esto que está haciendo Pablo está siendo utilizado por Dios para llegar al corazón del hombre y salvar al hombre pecador. Esta salvación que no es contar con los méritos del hombre, sino es al revés. Es contar con el pecado del hombre sin poder llegar a Dios. Por eso Dios se acerca al pecador, ¿sí?, mostrándole su amor a través de Cristo, y le muestra su misericordia, su piedad. Y el hombre pecador es convencido de que está en pecado, porque hasta ese punto nadie, ni vos ni yo, ni aquellos que hoy están en tinieblas, quieren decir somos pecadores. Nadie reconoce que están en pecado o de espaldas al Señor. Pero es el evangelio a través de Cristo, dado por Dios, que nos reconcilia y nos lleva al Padre nuevamente. Es ese poder del evangelio que atraviesa toda nuestra carne hasta llegar a lo más interno de nosotros y nos convence de pecado, de justicia y juicio que va a hacer el Señor con nosotros. ¿Por qué pecado? Porque el hombre ha nacido en pecado. ¿Por qué en pecado? Porque la paga del pecado es muerte, y muerte espiritual. Esto también lo dice en Romanos capítulo 3. El hombre se considera a sí mismo un hombre sin defecto. El hombre común, racional, se considera como un hombre sin pecado, sin maldad suficiente para perder el cielo. Y el Señor nos abre los ojos mostrándole nuestra condición pecadora delante de su estándar glorioso, delante de un Dios 3 veces santo, y nos muestra la cruz de Cristo. Nos muestra la gloria y la santidad de su Hijo, muriendo y derramando su sangre para pagar y lavar los pecados de muchos. Acuérdense que Jesús dijo que Él venía a buscar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Y Cristo habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde primero Pablo apuntó y luego fue llamado por el Señor a los gentiles. Predicó a su pueblo, los suyos no lo recibieron. Y Él fue a un pueblo gentil, un pueblo común, a nosotros, a los que fuimos injertados, dice la palabra, en el olivo real. Somos el olivo silvestre, el olivo común y silvestre, cuando somos injertados. Somos adoptados a la familia de Dios a través de la fe, que es por la justificación en Cristo. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el poder que Dios utiliza. ¿Cómo? A través de un mensaje, a través de una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Es que hubo un hombre nacido de mujer y nacido del Espíritu que caminó en este mundo tentado por todo tipo de pecados, pero no se halló pecado en su boca, dice la palabra. Fue un hombre que es el Hijo de Dios hecho carne,
que habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el Hijo de Dios, entre nosotros, habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, convivió con nosotros, fue tentado en todo tipo de situaciones que somos tentados vos y yo, a diario, pero Él no pecó, Él no pecó. Y Él decide entregar su vida en amor al Padre, en obediencia al Señor y por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que ese sacrificio que Él hiciera, entregando su vida con una sangre santa y pura, pudiera el día de mañana el pecador mirar hacia la cruz y poder, al creer en Él, poder recibir la salvación, poder recibir la vida eterna. Esta es la buena noticia. Y obviamente una buena noticia nunca es buena si antes no escuchamos o no entendemos la mala noticia. Y la mala noticia es esta, es que sin Dios estamos perdidos, hermanos. Sin Dios, el hombre natural, común y corriente, en el mundo, sin Dios está perdido. Y Dios vino a buscar lo que se había perdido a través de su Hijo Jesucristo. Vino a llamar arrepentimiento a todo hombre, en todo lugar, de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua, toda tribu y nación. Él vino a llamar a los hombres, a anunciarles que vuelvan al Padre, que vuelvan a ser ese diseño original que Dios tuvo en su corazón cuando decidió formar a Adán del polvo de la tierra. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 2. Bien, Pablo tiene muy en cuenta todo esto. Él entiende lo que está hablando, él entiende lo que es la salvación. Y está expresando a los hermanos en Roma, diciéndole, hay poder en el Evangelio de Dios. Y no me avergüenzo, porque mírenme, está diciendo Pablo, mírenme lo que yo era. Sí, era el más religioso de los religiosos, dice la palabra de hebreos, fariseo de fariseo, estaba enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre anciano como ninguno, dentro de los 70 que se reunían en el Sanedrín judío o hebreo, que conocían la Torá al pie de la letra de memoria y hacían traducción oral sobre eso, y se jactaban de ser hombres, de conocer la ley, de conocer el corazón y el pensamiento de Dios para vivir entre hombres. Él se jactaba de ser, pero el que aventajaba por mucho en su generación era un hombre muy erudito, Pablo. Y mírenme lo que yo era, perseguía lo que Cristo amaba, perseguía a la iglesia de Cristo, y Cristo me mostró quién realmente era yo delante de Él. Por eso es que Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿no? Y comienza el versículo diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Un hombre muerto, un hombre crucificado, un hombre en la cruz, era un hombre muerto. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ahora vive para el que lo amó, para el Hijo de Dios. Esta palabra es muy importante, el poder de Dios. Hablamos de poder y hablamos de la salvación. El Señor salva a todo aquel que viene de arrepentimiento y fe. El Señor vino a salvar, no vino a condenar, Él vino a salvar. Pablo repite una y otra vez, porque es poder de Dios para salvación, ¿sí? Para salvación. Fijémonos en lo que dice Pablo también en la primera carta a los Corintios, y fíjense, déjenme leer un par de versículos que quiero que estemos atentos a un par de palabritas. Dice, porque la palabra de la cruz, o sea, la predicación de un Hijo de Dios crucificado, el hijo de un albañil, un carpintero, nacido en una villa llamada Nazaret, fuera de contexto de Jerusalén, de toda religión, un hombre que dice haber nacido de una madre que había sido concebida por el Espíritu Santo. Fíjense, esta predicación, este anuncio, dice la palabra de la cruz, es locura a los que se pierdan. Es una locura, es una estupidez, porque la traducción de locura es estupidez del griego. Es una estupidez creer en esto. Fíjense, sigue Pablo diciendo, a los que se pierden es estupidez. Es una locura a los que se están perdiendo, a los que no han creído en el anuncio del Señor. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. La locura de creer en un Cristo crucificado y resucitado como predica Pablo y predicamos todos aquellos que hemos creído en Él, es una locura para los que se pierdan. Pero es poder, es dunamis de Dios para salvación. Fíjense cómo sigue el apóstol Pablo diciendo, versículo 21, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios.
escuchen, mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes, a nosotros, por la locura otra vez de la predicación. Al Señor le agrada y le sigue agradando que hombres locos por Cristo como vos y yo, hombres como vos y como yo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, siga anunciando esta locura de la cruz. A este Cristo crucificado y su resurrección, porque de esa manera salva a los que han de creer, salva a los creyentes. Dice, porque los judíos, versículo 22, piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales, queremos ver el Mesías bajando en su carro de poder desde el cielo como un gran gobernador militar y que pueda doblegar a los romanos y ponernos como una gran nación Israel porque lo merecemos, somos el pueblo escogido de Dios, dicen los judíos. Una señal en los cielos que nos anuncie que el Hijo de Dios viene en su caballo blanco. ¿Y los griegos? Los griegos pedían sabiduría. Por favor, muéstrame una elocuencia al hablar. Háblame de una sabiduría superior para que yo pueda comprender en mi psiquis una filosofía que me lleve a un entendimiento superior. Los griegos, rodeados de dioses apáticos, dioses en el Olimpo que no se relacionaban con los humanos porque ellos eran superiores. Esos eran los dioses griegos que también fueron tomados por la mitología romana, de los cuales Pablo en un momento cuando está en Roma les viene a decir: a esos dioses vengo a anunciar. Ese Dios, al Dios no conocido de tantos dioses, a ese predico. Y es el pie que tiene él, fíjense qué sabio Pablo, es el pie que él tiene de esa cultura para poder predicarles a este Dios, el único Dios de dioses. Entonces Pablo habla del poder del Evangelio, como un dunamis, como una locura, la palabra de la cruz para que al ser anunciada crean, ese dunamis que, como decíamos al principio, hace explotar al pecador y lo reconstruye para una nueva criatura. La palabra de la cruz, ciertamente tropezadero para los judíos, locura para los que se pierden. Versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, recuerda las palabras de Pablo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo anunciaba un mensaje poderoso, un mensaje que conocía muy bien, porque era el que a él lo había salvado. Por eso no se avergüenza este evangelio, no se avergüenza de llamarse hijo de Dios, no se avergüenza de llamarse apóstol de Jesucristo, enviado por amor a Cristo, esclavo de Cristo para anunciar al que vive. Y esta salvación, dice, es poder de Dios para salvación a todo el que cree, a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo nos está explicando acá que al que cree, y conozco a mucha gente como vos y como yo que me dice: no, yo creo en Dios, yo creo en mí mismo, creo en las circunstancias, creo en el destino. Y no habla de esa fe del mundo, esa fe de la vida común, porque vos y yo tomamos agua de la canilla cuando abrimos el grifo y cae agua y ponemos el vaso y tomamos esa agua, y esa agua sabemos que es el mejor agua que podemos tomar porque es potable y creemos que ese agua es buena y nos hace bien. Tal vez no en tu caso, pero tal vez en el ámbito de Orlando, en mi ámbito, en el ámbito de nuestro hermano César, que estamos en este contexto de encierro, dependemos de un tanque muy grande que abastece toda la cárcel. Y déjame decirte que esos tanques han sido vaciados varias veces, y te puedo decir que yo he sido testigo de ver cómo han sacado palomas muertas, ratas y cantidad de basura dentro de los tanques. Y de ese agua nosotros tomamos. Entonces, la fe que decimos creer en agua que es limpia y nos hace bien, es una fe racional y es real. No, si nosotros hubiéramos visto primero lo que tenían esos tanques, tal vez la fe me hubiera indicado no beber ese agua. Ahora, la fe en el ámbito espiritual es muy distinta. Si bien es la misma idea, de creer sabiendo que lo que estoy teniendo en mi corazón como certeza y convicción es real, la fe es otra.
La fe en lo espiritual es otra. ¿De qué tipo? ¿Y a qué me refiero? La fe que nos fue dada por el Señor es la fe salvífica, la fe de creer en la cruz de Cristo. Creer en que el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, fue real y que esa sangre santa lavó nuestra maldad, nuestro pecado, y que hay un Dios 3 veces santo que va a juzgar a vivos y muertos en el día que Él vuelva. Y que a los que hemos creído, dice en su palabra en capítulo 24 de Mateo, dice que a los que hemos creído, el Señor nos va a llamar buenos siervos y fieles. Hemos sido, que pasemos al descanso de su Señor. Pero a los que no han creído, como dice Juan capítulo 3, de por sí ya son condenados. Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. No han creído en Cristo. Por tanto, esa es la fe que Pablo está hablando en este versículo y diciendo a todo aquel que cree en qué, en el agua que sale de la canilla que hace bien, en un amigo que me prometió una promesa de trabajo y la cumplió y hoy puedo trabajar, en la fe que el mundo dice que debemos tener, en la fe como voluntad propia, en una fe que nos alimenta a empujarnos y a hacer buenas obras dentro de este mundo caído, o en la fe que hemos depositado en el Hijo de Dios. Bien, en esa fe, en la última, en la fe salvífica, como se le llama, una fe que habla de una convicción certera de lo que Dios está diciendo. Acuérdense de Moisés. Moisés no vio a Cristo, pero Moisés dice la palabra que todo lo que él creyó le fue contado por justicia, le fue contado por fe. Él vio las promesas como de lejos, dice, como saludando desde lejos, dice el libro de los Hebreos. Todo lo prometido que Dios le dijo, él no lo había visto llegar. Le prometió que su descendencia iba a ser tan grande y tan vasta como la arena del mar, tan grande y tan incontable como las estrellas de los cielos, y que en su familia, en su descendencia, le sería llamada todas las familias una bendición. Cada familia, imagínense, un hombre de 90, casi 100 años, creyéndole al Dios de los cielos esa promesa. Por fe, por justicia, la fe que salva. Así es nuestra fe. Y Pablo habla de este tipo de hombres y mujeres, a todo aquel que cree. Al judío primeramente y al griego. En el antiguo mundo, en este tipo de contexto donde Pablo escribe sus cartas, se conocía un pueblo muy diferente al pueblo común, que era el pueblo hebreo. Un pueblo de raíces religiosas y profunda fe en la ley de Dios y en su Dios, el Dios de los hebreos. Era un pueblo especial, muy especial, que sobresalía sobre todos los pueblos, el pueblo hebreo. Y después estaban los griegos o los gentiles, el resto de las sociedades, como ellos le llamaban. Por eso Pablo dice primeramente al judío. ¿Por qué primeramente al judío? También el judío tiene la promesa de ser el pueblo escogido por Dios. El pueblo que tiene la preeminencia y la primera bendición de Dios sobre su vida. Tienen la ley, es el pueblo a quien se le manifestó este Dios especial, haciendo de ese pueblo un pueblo especial, dándole los mandamientos, las ordenanzas para servirle a ese Dios, para que también a ese pueblo se le fuera anunciada la promesa del Mesías, que aún mucho pueblo no cree, pero también ese pueblo va a ser primero llamado por el Señor a volverse a la gracia que hay en Cristo Jesús. Y después a los que han creído por el anuncio de estos hombres, como Pablo, como Pedro, como los apóstoles, que habían visto con sus ojos al Mesías. El Señor promete que es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al judío y al griego. Vamos a ver que en el segundo versículo, el versículo 17, Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es esto? De que porque en el Evangelio, en las buenas noticias, la justicia de Dios se revela. ¿Qué es esto? Cristo por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Esto de cambiar de lugares. En la teología práctica se llama, y la teología sistemática, la doctrina de la doble imputación. Mi pecaminosidad, mi pecado, mi lugar de hombre con una corrupción caída, una naturaleza caída, y Cristo, su justicia, su gloria, su salvación. Él toma mi lugar
en la cruz del Calvario. Él toma el lugar del pecador. Y al pecador se le es imputada la justicia de Cristo. Por tanto, ya no soy más pecador viviendo como un pecador, sino que soy un pecador redimido bajo la justicia del Señor. Por eso es que Él por nosotros se hizo pecado. Por eso la justicia de Dios, porque, como dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se da a conocer, se muestra. No es que mis obras, que sin duda son totalmente horribles y corruptas, no es que mis obras muestren al mundo que hoy soy un creyente. Porque sin duda dice la palabra que mis obras son obras de corrupción, obras como trapos de inmundicia, totalmente deplorables, llenas de pecado y horribles, podridas delante de un Dios 3 veces santo. Ahora, al ser embestidos con la justicia de Cristo, el Dios nos puede llamar justos. Nos llama por nuestro nombre y nos dice que somos justificados. ¿Por qué? Por la fe que es en Cristo. ¿Sí? Al creer en el sacrificio vivo de Cristo. Por eso es que en el Evangelio, al creer las buenas nuevas, al creer lo que Dios está diciendo, al tener esa fe para creer, la justicia de Dios se nos revela. Ahora es una justicia perfecta, una justicia santa. Vamos a ver un poquito también lo que dice Pablo en su carta, ¿no?, a los romanos. Déjenme leer un versículo, capítulo 3, versículo vamos a leer versículo 21. Fíjense lo que dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, ¿sí?, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Se dan cuenta? Ya no es por las obras de la ley, ya no es por cumplir un rito, una religión, cumplir con todas las obras de la ley, sino es por la justicia que se me es dada en Cristo. A los que han creído, la justicia es revelada en el Evangelio. Y préstame atención, esto es importante. Dice la palabra que por fe y para fe, ¿no? Se revela por fe y para fe, de fe a fe. La fe mía, la fe tuya, la fe de los hermanos, se va revelando, se va mostrando en un mundo que va creyendo al Evangelio de fe en fe. Vamos a ver también lo que dice el capítulo 4 de Romanos, versículo 3, déjenme llevarlos ahí. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es lo que hablábamos un rato antes. Abraham creyó y le fue contado por justicia. De esa manera la justicia es revelada en nuestras vidas y de esa manera, una vez más, el Evangelio tiene una victoria en aquellos que han creído en Cristo. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4 dice esto, el justo por la fe vivirá. Creyó Abraham, ¿sí?, y le fue contado por justicia. De esa manera, Pablo explica en el segundo versículo, el versículo 17, que el justo por la fe vivirá, ¿no? ¿La fe en qué? En Cristo, el cual nos da la justicia. Por eso dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Déjenme recitarles unas palabras que dejó escritas el conde Zinzendorf, un hombre tremendo en los caminos del Señor, creador del movimiento del pietismo. Escuchen lo que dice. Jesús, tu sangre y justicia, mi belleza es mi vestido glorioso. En medio de este mundo de flamas, en medio de estos vestidos, con gozo levantaré mi cabeza. Con valentía estaré de pie en tu gran día, porque ¿quién me acusará de algo? Absuelto de manera completa, mediante estos estoy de temor, miedo y culpabilidad y vergüenza, como Jesús, tu sangre y tu justicia. De fe y para fe, vuelvo a repetir, Habacuc capítulo 2 versículo 4, mas el justo por la fe vivirá. Hoy vivimos en Cristo, llamados justos, llamados justificados por la fe en Jesucristo.
Pablo nos dice estas palabras y de esta manera él enseña el Evangelio: poder, salvación, creer y justicia. Hermano, espero que creas en Cristo. Espero que hayas evidenciado el poder de Dios que hay en el Evangelio para encontrar la salvación, creyendo en aquel que nos ha dado su justicia. De esta manera la fe se revela para la fe, y de esta manera el justo por la fe vive. Hoy tú vives y yo vivo en Cristo mediante la fe. La fe activa la justicia de Dios a favor nuestro. Y ruego al Señor que hoy te cuentas en Cristo. Para terminar, quiero dejarte con una ilustración de un misionero muy conocido, el cual he hablado hace un tiempo con mi esposa. Se trata de este misionero llamado Patton, quien fue un misionero a las Híbrides, cerca de las Islas Filipinas, en el Ecuador de Indonesia, donde él fue a unas islas que eran caníbales. Los hombres ahí se comían unos a otros, eran caníbales, comían a otros pueblos. Y llegó en el medio de una gran epidemia. La epidemia había hecho perder la vida, habían muertos muchísimos. Al punto que él ayudó a los moribundos a sanarse y a curarse, a enterrar a los muertos. Fue muy perseguido por ellos mismos, al punto de asediarle, al punto de que él oraba en su choza, oraba día y noche, y ellos hacían alrededor de la choza ruido y gritaban y como que se peleaban, y él oraba y oraba y oraba. Perdió su esposa, perdió sus hijos. Cuando él manifiesta el hecho de volcarse a otra isla cercana, también de caníbales, en esta isla empiezan a creer en el Evangelio. Él empieza a escuchar su dialecto, empieza a escribir siempre lo que escuchaba y trataba de traducir a su idioma lo que iba escuchando, y un tiempo pensó en empezar a escribir con su dialecto el Evangelio. Pero en todo lo que él escuchaba no entendía ni escuchaba en su dialecto algo que pudiera traducirse como fe, el creer, el confiar. No había una palabra para esto. Y cuando uno traduce la Biblia, necesitas en algún momento escribir la palabra fe o confiar. Está llena la palabra de Dios de esos versículos, ¿no? Por la fe, para la fe, en la fe, confiar, creer. Y él no encontraba. En un momento de frustración, él sale de casa a cazar venados con unos lugareños de ese monte. Cazan algo parecido a un venado, vuelven a la choza. Le cuesta volver porque se encontraban en un clima muy tormentoso. Imagínense, en medio del Ecuador, ustedes conocen ese clima, mucho calor, hasta que llegan con ese gran animal a la casa del misionero. Exhausto, uno de los ayudantes se tira en el suelo y dice estas palabras. Dice: oh, qué bueno estirarte a ti mismo sobre este suelo y bajo la sombra descansar. Automáticamente Patton se levanta y escribe en su libreta rápidamente esta oración que había escuchado decir varias veces a este hombre cuando se recostaba a descansar. Entonces así Patton tradujo Juan 3:16 diciendo estas palabras: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que se tire a sí mismo sobre él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga que estás ahí escuchando. Gracias por tu atención. Le damos gracias a Dios por su bonita palabra. Gracias a Dios por su evangelio tan glorioso. Te voy a pedir que inclines tu rostro, inclines tu corazón, y que podamos juntos darle la gloria al Señor y el agradecimiento por esta su palabra. Padre amado, Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, gracias porque hoy, Señor, podemos disfrutar, Señor, de la porción de las Escrituras donde Pablo, Señora, explica el porqué del Evangelio. Señor, por qué, Señor, tan condensado en 2 versículos, por qué es tan glorioso tu Evangelio, Señor, en Cristo. Gracias, Señor, por estas palabras. Te pido que, Señor, que aniden en nosotros y que broten, Señor, como una fuente de agua para la vida eterna. Señor, te pido que nos ayudes, nos edifiques, Señor. Señor, te rogamos, Señor, que nos bendigas esta noche. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado presentes, Señor, prestando atención, escuchando. Señor, que tu nombre sea glorificado, en todo seas exaltado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el poder del Evangelio. Gracias por tu salvación tan grande. Gracias por el creer a través de la fe que nos has dado en Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy por hoy, Señor, sabemos que tu justicia se revela en el Evangelio. Se revela, Señor, por la fe y para la fe, Señor, para que los justos, Señor, vivamos por la misma fe. Dios mío, gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu salvación tan grande. Bendice, Señor,
Hoy esta noche, Señor, bendice este estudio, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero se haya escuchado bien la grabación, el sonido por ahí medio defectuoso, pero bueno, sepan comprender. Vuelvo a decir, espero que cuando hayan escuchado la palabra Moisés, hayan escuchado a Abraham y no Moisés. Es una fe de ratas. En el momento de la exposición se me pasó de largo el nombre y dije Moisés. Así que espero que sea de bendición para todos. Bueno, pueden abrir sus micrófonos aquel que tenga una pregunta, quiera hacer un comentario, aportar y aún corregir, siéntase en libertad. Ahí Orlando levanta la mano, así que damos pie a Orlando. Mis hermanos, qué gusto. Gracias a Dios por su palabra, ¿no? Es perfecta. Algo que me llamó en estos días la atención y que tú mencionabas en la exposición es esto de la justicia de Dios, ¿no? Que es por fe. Y es algo que nosotros debemos tener claro y debemos ahí machacar nuestras mentes y nuestro corazón y que el Señor nos guíe, porque el ser humano está siempre con la tendencia carnal a querer llevarse un poco de la gloria de Dios. Es decir, yo puedo, yo sé, yo lo puedo lograr, yo lo puedo hacer. Un hermano decía, hermanos, ni respirar podemos, respiramos por la gracia de Dios. Y más aún la salvación. Dios te dio un nuevo corazón, tú te arrepentiste, tú creíste, pero Él te dio un nuevo corazón, Él te dio su espíritu, Él te pone a ir querer y el hacer, Él te guía. Entonces, y es una observancia clara que nosotros tenemos que tener de la ley no nos da salvación, la ley nos guía hacia el Salvador, que es distinto. Sí, porque si quieres ser salvo por la ley, tienes que cumplir todos. Por eso es que Santiago dice eso, ¿no? El que cumple todos y falla en uno se hace culpable de todos. O sea, todo el día nosotros estamos culpables. Y por eso es que es la justicia de Dios, ¿no? Entonces, y eso a nuestra mente es complejo de comprender porque nuestra mente dice, pero ¿cómo? O sea, y por eso es que, como tú concluías y decías en una parte, no vamos a perdernos, no porque hayamos hecho algo nosotros, sino por lo que realmente Cristo hizo. Y quiero leer una porción de Gálatas que justo había ese problema del legalismo ahí en Galacia, que no es un ajeno a nosotros, a la realidad de las iglesias, que siempre tiene esa tendencia a la iglesia o al libertinaje o al legalismo, y simplemente se disfraza de otro nombre nada más. En Gálatas capítulo 3, si quieren acompañarme, verso 24 al 29. Gálatas 3, 24 al 29. Dice la palabra del Señor, es bendita. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, ahí tienes claro, ¿no? La ley no es, con la ley no te salvas, la ley te guía, por eso dice que es un ayo. Pero venida la fe, verso 25, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos, es lo que tú decías, ¿no? La doble imputación. Y no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de ambas sois herederos según la promesa. Sí, y ¿quién heredó esa promesa? Fue Cristo. Por eso es que, por ejemplo, hay un versículo que me llama mucho la atención, que es de Mateo. Si ustedes revisaron y si no lo hicieron, pues les voy a ilustrar un poquito aquí. Cuando Mateo toma la cita de Egipto, llamé a mi hijo. Él toma la cita de Oseas 11:1. Y si ustedes leen Oseas, Oseas está hablando de Israel. Y está haciendo referencia al Éxodo, cuando salió de Israel en el Éxodo. Y Mateo toma la cita para aplicarla a Cristo. Entonces es impresionante cómo lo hace Mateo. Porque Oseas está hablando de Israel y Mateo está hablando de Jesús. Entonces, ¿qué te está diciendo la Biblia? Que el verdadero Israel es Cristo. Y por eso somos herederos de la promesa. Fuera de Cristo no tenemos nada, hermanos, estamos totalmente perdidos, no podemos hacer nada. Y cada vez que veamos algo bueno en nosotros, no creamos que nosotros somos buenos o que hicimos cosas buenas. Es su gracia,
como Pablo dice en Corintios, 1 Corintios 15:10, por gracia soy lo que soy y he trabajado mucho más que todos ellos, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Entonces, que el Señor nos ayude siempre a ver eso, ¿no? Porque cuando creemos que somos buenos y si comienzas a ver a los demás por encima del hombro, te crees más santo que los demás, ahí ya perdiste la batalla porque el legalismo se te metió en las venas. Pero cuando te ves como un hombre miserable, como dice Pablo en Romanos, es que estás por buen camino, porque lo único santo y perfecto es Cristo. Y a través de Cristo llegamos al Padre. Sí, y lo último, una frase nada más que una vez que puse en el grupo, ¿no? La santidad no es el camino al Cristo. Cristo es el camino a la santidad. Es por Cristo que llegamos allá. Sin Cristo estamos perdidos. Eso nomás que quería puntualizar que es algo importante. Amén, tal cual como nos ayuda a entender el hermano Orlando, ¿no? Es gracias a su gracia. Y gracias a Cristo por su gracia. Porque sin duda, si no sería todo legalismo, como decía Orlando. Gracias por el aporte, Orly. Mauricio tiene la mano levantada. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno, algo que, o sea, a mí me impactó, digamos, de lo que están leyendo, ¿no? Dice, el justo por la fe vivirá, ¿no? Y me estaba acordando de hace algún tiempo cuando estudiamos sobre la fe y me acordaba algo también, ¿no? Entonces me fui a Santiago 2:14, ¿no? Entonces medio polémico ahí, ¿no? Dice, se titula La fe sin obras es muerta, dice. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovecha si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, dice, ¿y tú crees que eres uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe, bueno, y al último, no, el 26, no, ahí ustedes pueden leer, para no ser cansoso. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, pensando ahí un poco, digo, alguna vez estudiamos con algunos hermanos sobre esto, ¿no? Entonces, sacábamos una conclusión, ¿no? La fe nos justifica delante de Dios, ¿no? La gracia, ¿no? Pero las obras nos justifican delante de ¿quién? De los hombres. Es decir, cuando nosotros actuamos de buena manera, cuando, digamos, tenemos una buena conducta, ¿no? Para no alargarnos, eso nos justifica delante de los hombres. La fe delante de Dios, a Dios no le convencemos con las obras, pero con nuestras buenas obras, buenos actos, los hombres ven que tenemos una fe en Dios, ve la imagen de Dios en nosotros. Entonces, eso nomás quería, digamos, apostar, ¿no? O comentar nada más, ¿no? Pero es interesante esto también de Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerta. A veces también podemos caer hablo por mí, ¿no? En este caso, a veces podemos caer en una espiritualidad, en una religiosidad, también decía hermano Adrián, ¿no? Entonces el religioso a veces no, hace obras, se le ve buena gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es religión, pues, ¿no? Y esas es las obras, ¿no? Pero vuelta, si no tiene fe, no ha aceptado a Cristo, entonces caemos solo en religión, ¿no? Entonces, eso es importante, entonces eso también siempre darnos cuenta, ¿no? O apostar, digamos, no es mi comentario. Entonces, que Dios siempre me ayude, digo yo por mí mismo, digo, no. Que Dios siempre me ayude a tener una fe, vivir bajo esa gracia que Jesús nos da y también a tener obras, ¿no? Para que la gente mire que Jesús vive en mí, ¿no?
Y a veces actuar como dice aquí en el 15, también me acordaba, dice, no sé, algún hermano está desnudo, tiene una necesidad, ¿no? Ayudar. A veces como cristianos nos jactamos, digamos, de hacer muchas cosas, pero a veces cuando se nos pide ayuda o hay que ayudar a alguien o darle la mano a alguien en algún problema, a veces nos hacemos de la vista gorda y eso no digo por ninguno de ustedes, por mí mismo digo a veces. Entonces que Dios nos ayude, ¿no? A tener ese equilibrio. Gracias por la palabra. Dios me ha estado hablando por mí de esa palabra. Me siento bastante contento, a lo menos de ese versículo, ¿no? El justo por la fe vivirá. Me ha estado hablando Dios en estos días y en serio, eso vuelta ya un comentario personal. Me ha estado hablando bastante por eso y amén, gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Está bonito el estudio. Dios también habla después. A veces ustedes exponen y a veces voy a leer la Biblia. Yo leo en la mañana. A veces cuando me voy a mi trabajo estoy leyendo. Y sí, Dios a veces me habla, confirma algunas cosas y amén. Que Dios les bendiga. Sigan adelante todos, ¿no? Que Dios les bendiga grandemente. Cuídense, hermanos. Un abrazo a todos. Amén, hermano Mauricio. Gracias por el aporte, por su comunicación. Y gracias a Dios por esto que es la fe, ¿no? La fe en Cristo que nos ha dado para que podamos andar, como dice la palabra, en las horas que Él antes determinó para que anduviésemos. Y así mostrar, como decías vos, hermano, a Cristo en nuestra vida. Porque no es por mérito nuestro, no es por deseo de hacerlo, sino que, como decía el hermano Orlando, Él pone el querer como el hacer. Y que nuestra religión sea sin mácula, como también dice Santiago, ¿no? Esto de poder predicar a Cristo, pero también cuando vemos la necesidad en el prójimo, en el hermano, aún en el enemigo, poder tener la mano y bendecir, poder cubrir la necesidad y poder cubrir al desnudo, alimentar al hambriento, sanar al enfermo, visitar al preso. Y qué hermoso que el Señor nos pueda poner este corazón que siente este tipo de mover y de hacer estas obras, porque sin duda, si no, seguiríamos mirando para el mismo lugar, para nosotros mismos, y sería, como decía el hermano Mauricio, una religión. Y creeríamos que por las obras tal vez nos ganaríamos un lugar en el paraíso, y no es así. Así que gracias hermano por su ánimo, por compartir la palabra. Me agrada cuando se comenta algo y se aporta y es para edificación y nombrando la palabra, se hace explicando la palabra, eso es de mucha edificación para los oyentes. Y la verdad que yo me siento muy bendecido. Gracias Orlando, gracias Mauricio. Quien más quiera decir algo más, tenemos tiempo todavía, que quiera compartir algo o hacer alguna consulta, pregunta, siéntase en libertad de hacerlo, hermano. Nadie. Están cansados. ¿Dónde está? No tengan vergüenza de preguntar o de aportar. Todo suma para darle la debida gloria al Señor. ¿Eh? Porque sin duda todo esto es para su gloria. El hermano Rafael lo veo callado. Tal vez no. Ahí está, ahí se anima, ahí se anima. Bueno, sí, sí les estoy escuchando, estoy un poco cansado, sí, ha sido un largo día para mí hoy, estoy un poco cansadito, pero sí, es de bendición la palabra, aprendemos algo nuevo, aprendemos cosas nuevas desde un punto de vista diferente y a veces también nos hacen acuerdo de lo que ya lo aprendimos y a veces como que lo dejamos un poquito de lado. Entonces, Romanos es un libro que nos trae mucho a la reflexión, que nos anima mucho. Entonces, eso, mis hermanos. De ahí, ningún comentario, todo claro por hoy.
Gracias, hermano Rafa. Sí, te vemos cansado, sé que has tenido un trabajo largo a lo largo del día, duro, así que, pero gracias por estar ahí, estar participando, estar atento, la verdad que es una bendición contar con vos, Rafael. No sé si Orlando por ahí quisiera compartir un poco lo que se viene en el grupo, lo que estamos planificando. O Juan, por ahí, está ahí al lado, quiera sumar. Sí, saludamos. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Aprendiendo poquito a poquito cada día. Por su gracia, cada día Dios guiándonos en su palabra a través de su Santo Espíritu. Y sigamos adelante, hermanos. Cada día que pasa de rodillas ante el autor de esta Biblia, que es Dios, ¿no? Que nos puede abrir entendimientos. Y quien nos da la sabiduría es Dios. Y sí, cuando el hermano habló un poquito de lo que nos enseña Santiago, es verdad. Como Cristo el Señor nos enseña en Mateo, a un hombre de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor ahí todo el tiempo como hombres de Dios habrá en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Y eso nada más, hermanos, y sigamos aprendiendo. Yo cada día aprendo, así sea un poquito de cada uno de ustedes y de cada instrumento del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Yo, bueno, comentando lo que decía el Mauri, a veces algunos se confunden en este punto de Santiago y Pablo, ¿no? Dice que los dos hablan dos idiomas distintos, ¿no? Y dice que Pablo dice que solo por la fe y Santiago dice que también las obras, pero en realidad estaban hablando de dos puntos de vista, ¿no? Pablo habla de la naturaleza de la salvación y la suficiencia de la fe en Cristo, y Santiago habla de la evidencia de esta fe que es activa. Y el mismo Pablo también toma ese mismo tema donde en Efesios mismo, donde dice que la salvación es por fe y eso no es de ustedes, sino es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero después en el verso 10 te dice que somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces ahí dice, entonces ¿cómo? Primero está diciendo que no es por obras, ya está diciendo que son por buenas obras. Claro, son las obras de Cristo. Inevitablemente un hijo de Dios que ha sido salvado por fe, esa fe es viva y es activa y es lo que reclama Santiago cuando dice, a ver, si tú tienes fe y no te compones por tu hermano, por el cual Cristo murió, por el cual Cristo padeció, entonces, ¿qué fe tienes? Tu fe no es real. Entonces, Santiago está simplemente haciendo una evaluación de diciendo, creo que tu fe no es real. Porque si tú le ves al hermano que sufre y no estás pendiente de él, tu fe creo que no es real. Porque esa fe fue puesta por Cristo a través de su Espíritu. Entonces, inevitable, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, nuestros hermanos de otros países que sufren y lloran y es inevitable nosotros orar por ellos. No es que no oramos por ellos, es automático. ¿Por qué? Porque la fe verdadera que está en nuestros corazones es viva y es real. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener una distinción clara y nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? Y nunca vamos a dejar de entenderlo. Eso es algo demasiado grande para nuestras mentes humanas. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe. Es un placer compartir con ustedes, hermanos. Les cuento que David no pudo, estuvo en una situación ahí en donde él está, entonces mando saludos, pero que Dios nos ayude, ha sido de mucha bendición. Eso nomás. Yo no sé si Luis tienes que decir algo más para terminar la sesión de hoy. O Roberto, no sé, tal vez Edison que está por ahí, Edwin. Sí, quería compartir unas palabras también con ustedes acerca del tema que presentaron hoy día, ¿no? Muy lindo. De verdad, para mí me parece muy interesante aprender sobre la palabra del Señor. Saben ustedes muy bien de que estamos en camino de aprendizaje. Para mí es algo nuevo escuchar esto de que dice la palabra del Señor, porque no debemos avergonzarnos del Evangelio, dice.
hace rato un hermano habló de que no debemos tener miedo, no debemos tener vergüenza, y me acordé de la Sagrada Escritura, que a veces nosotros, bueno, hablo por mí, en lo personal, a veces nosotros tal vez por vergüenza o tal vez por temor a no poder expresar bien ante los demás, a veces callamos, no decimos nada, pero sabemos que en el fondo tenemos muchas cosas que decir, y también al mismo tiempo agradecernos a los hermanos y al hermano que expuso este tema hoy. Muy maravilloso, de verdad. Se aprende cosas buenas, cosas nuevas para, para nuestro conocimiento. Y como digo yo, para mí es algo bueno, algo nuevo de este tema, que debemos, como dice, no debemos avergonzarnos del Evangelio. Yo, sin embargo, yo como le dije, hablo por mí, antes de conocer, en la tarde nomás estábamos aquí conversando con mi esposa, y a veces mis amigos me preguntan, así me preguntan, me llaman, dice, ¿dónde estás? ¿Por qué ya no te asomas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no quieres venir a tomar? Me dicen, tú ya te has vuelto hermanito y ya no te asomas. La verdad, a veces yo no tengo cómo responder, no tengo cómo decirles, ¿no? Pero no sé, tal vez es por vergüenza o no sé, pero quiero armar de valor y quiero también orar y también pedir que oren por mí porque yo pierda este miedo de hablar y expresar lo que yo siento de verdad por mi vida y por la palabra del Señor. Dice también que debemos creer mucho y tener mucha fe en Dios, y todo será prácticamente, digamos, diferente en nosotros mismos y pues ante los demás. Eso quería compartir a ustedes, y una vez más gracias por invitarme a esta reunión, y vamos, continuemos, y gracias por enseñar, y yo de antemano estoy aprendiendo también de ustedes. Eso quería compartirles, hermanos. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias por tus palabras, por tu testimonio. Creo que en todo esto la fe en Cristo es esencial, y el amor, y lo que nos comentas, creo que todos hemos pasado por eso. Y también hubo en mi vida muchas veces de quedarme callado y no contestar cuando eh, quienes eran partícipes de mis pecados me animaban a pecar. Y era volverse a Cristo y decir, Señor, yo quiero serte fiel, quiero amarte con todo mi ser. Y, y tal vez no sabía cómo amarlo, pero quería conocerlo y quería estar con Él y no fallarle. Y es el mismo espíritu que nos empieza a llevar al conocimiento de la verdad a través de la palabra, a través de la lectura, la oración. Y el amor del Señor nos contriñe y nos hace amarlo cada vez más y empezar a obedecerlo y a esforzarnos por hacerlo todo lo que Él ordena, y empezar a amar lo que Él ama, empezar a aborrecer lo que Él aborrece. Y esa es la batalla del cristiano, del creyente, ¿verdad? La lucha de la carne y el espíritu, y el no consentir con pecadores, y no ser arrastrado por la tentación, y poder estar orando firmemente. De seguro, hermano, que vamos a estar orando por vos. Acá hay muchos hombres de piedad y de oración que están acá en la pantalla, y te aseguro que yo pido con un pequeño mensaje de oración, y yo sé que están ahí delante del Señor, y lo vamos a hacer por vos también. Y esto es parte del crecimiento en la fe como cuerpo de Cristo. Estar unánimes, orando unos por otros, amándonos. Y es de fortaleza, es de ánimo, es de mucha bendición. Así que no temas, Roberto, no, siempre confía en el Señor. Bueno, justo me recuerda el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo
de malos, ¿no? En consejo ni en silla de escarnecedores ha sentado. Esto quiere decir que bienaventurado aquel que directamente escoge, aún en medio de tentación y en medio de ese llamado, vení, peca con nosotros, vení, hacé maldad con nosotros como hacías antes. Aquel que escoge primero a Cristo y se aparta de eso es bienaventurado. Bienaventurado es doblemente feliz, doblemente bendecido. Y el Señor mira con agrado a esos hombres que se esfuerzan por hacer el bien. Así que bueno, la verdad que, no sé usted, pero yo me siento bendecido por sus vidas y por cada uno de los que han compartido y han aportado desde la palabra. Como decía Orlando, Pablo, enseñando desde la fe y la certeza que tenemos en Cristo, su justicia como está sobre nuestras vidas y cómo las obras que evidencian esta fe son visibles al caminar en obediencia a Cristo. Quería compartirles por último una pequeña porción de la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18, si no quieren buscar, si igual se los leo. Dice Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice. Versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no amamos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto creo que resume muchísimo lo que veníamos charlando. El amor de Cristo es evidente en nosotros, se practica y es por la sola fe que hemos puesto en Cristo, que podemos amar como Él nos amó, ¿verdad? Así que, bueno, hermanos, siéntanse animados a participar la semana que viene con la continuación de la carta a los romanos. Creo que cada vez que nos adentremos más en la carta, vamos a evidenciar que como delante de ella, como un espejo, vamos a ver cuán pecadores hemos sido, cuán pecadores todavía somos y cuán glorioso es el Señor y cuánto necesitamos de Él. Así que la semana que viene va a ser un lindo tiempo delante de la palabra. Hay un tema muy profundo por tocar, así que los animo, que estén presentes. Si quieren invitar a alguien más que quiera participar al oír, a estar presente en el grupo, bienvenido sea. Acuérdense que el Evangelio de Dios se sigue predicando a toda criatura. Así que no tengo más nada, no sé si alguien quiere algo más, si no, le voy a pedir a Orlando que esté orando para cerrar la sesión y ya quedarle en libertad. Amén, oremos. Amado Señor, una vez más, gracias por este tiempo, gracias por cada hombre, Dios, tras la pantalla, Señor, en sus respectivos lugares, Dios. Guarda a sus familias, Dios, ten misericordia de estos hombres miserables delante de ti, Señor. Como decía Luis, Señor, en la última parte, cuán glorioso eres tú, cuán grande eres tú, Señor, cuán perfecto eres tú. ¿A dónde iríamos, Señor? ¿Qué haríamos, Señor? Estamos perdidos sin ti. No hay evangelio sin ti, Cristo. No hay vida sin ti, no hay nada sin ti, Señor. Ayúdanos a mirarte con claridad a través de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Refleja tu gloria en nosotros, Señor, como hombres inmundos, que somos recipientes de tu gracia, Señor. Glorifícate más y más, Señor, a través de estos hombres, miserables y merecedores de nada, que no merecemos nada, Señor. Te sea la gloria, Señor. Sigue trabajando, Señor, como decía Mauricio, con tu palabra, Señor, durante toda la semana, en las congregaciones, en este tiempo, en todo lo que tú quieras hacer, Dios. Gracias, Señor, por esta noche y permítenos continuar siempre contigo en una vida que te agrade y no solo momentos, Dios. Perdónanos por todas nuestras fallas, Señor, y ayúdanos a mirarnos siempre a nosotros mismos antes que los demás, Señor, para poder avanzar y caminar. Mirándote a ti, Señor, podemos ser transformados. A ti sea la gloria, la alabanza, la adoración. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. 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 Bueno, hermano, Dios los bendiga, que tengan una buena semana. Amén. Nos estamos viendo. Amén. Dios les Nos bendiga. vemos. Cuídense. Un abrazo. Buenas noches para todos.